Buenas juventud a mi canal, soy el Pudre. Hoy os voy a presentar Misouki's Conlang del Turra. Esta lengua no está en el universo que yo he inventado, y del que ya os he hablado en un par de ocasiones, el Aún, sino que está en otro mundo, o más bien, universo. No he hecho ninguna historia basada en ella hasta el momento, pero en este puedo experimentar un poco más con el Aún. Básicamente en este universo la humanidad se expandió por un par de galaxias a un nivel tecnológico inenarrable, pudiendo así crear agujeros de gusano artificiales, facilitando muchísimo esta expansión. El espacio que cruzaban las personas de un punto a otro hizo que este espacio que se comían se convirtiesen en otra realidad. En esta apareció una entidad cósmica casi Lovecraftiana, pero menos hija de puta. Con el nacimiento de una mente que pudiese abarcar tanto, el 90% de la humanidad perdió la habilidad de transmitir mensajes complejos a los demás, es decir que, comunicarse más allá de señalar, negar o derivantes. Ya no te hablo de hablar en sí, no obstante, podrían adquirir poderes casi mágicos, los cuales, tal y como los parlantes, como se harían llamar los que podían hablar, podrían aprender otras lenguas. Los poderosos podrían aprender otras magias. Ni en estos primeros años interestelares se hablaba una única lengua, amalgama de las lenguas primarias del planeta madre de la humanidad, y se usaba un único tipo de magia, la cual de momento se pensaba que solo se podía manifestar de una manera. No obstante, a causa de la desastrosa guerra galáctica, casi todos los planetas humanos que sobrevivieron retrocedieron tecnológicamente a la Edad de Piedra. A causa de que las constantes guerras del pasado volvieron inevitables, la mayoría de los planetas, de los distintos pueblos que se formarían de planeta en planeta se aislarían, nuevas lenguas nacerían y nuevas magias también. La magia sería poderosa, sí, pero para hacer que las nuevas sociedades avancen, se requería comunicación compleja gracias a los parlantes, quienes en la mayoría de culturas servirían de jefes que podrían guiar a los demás. La lengua, al ser algo escaso, se convirtió en patrimonio. Con esta entre demasiadas comillas breve explicación, viene otra, pero más corta, no os preocupéis. Los Turra, del planeta Kerda 15, Kerda significa fértil en el idioma base de la primera sociedad, y dependiendo del orden de descubrimiento, la numeración era distinta. A veces se tomaban con planetas que otras civilizaciones o planetas ya con fauna, momento en el que debían equilibrar la terraformación para que el planeta fuese lo suficiente habitable para los humanos y su fauna con los nativos, aunque en muchas ocasiones se encontraban planetas semejantes a Marte, por lo que no importaba terraformarlo por completo. Estos planetas, al ser 100% family friendly para los humanos, fueron los predilectos para construir sus lugares más importantes de la galaxia, por lo que en la guerra fueron el blanco de todo armamento, dejando habitable solo los planetas o satélites mixtos, como se harían llamar. Las estaciones habitables, al ya no poder sustentar por sí mismas, tendrían que ser abandonados y sus habitantes trasladados a estos mundos. Obviamente, Kerda 15 sería uno de estos. Con una temperatura de 11 grados centígrados, este planeta tendría un tamaño 20% menor que el de la Tierra y con la misma densidad prácticamente, por lo que la gravedad sería a su vez menor. La atmósfera estaría compuesta principalmente por O2 y kriptonita, representando la atmósfera que la vida nativa en su mayoría necesitaba para respirar. Este gas, junto con otros del que no tenemos equivalentes en la Tierra, formarían nubes convencionales y otras más pequeñas, densas y oscuras que nos soltarían lluvia. Los turrenos, quienes hablarían turra, tendrían marcados pómulos, ojos verdes, pelirrojos, un tamaño medio de 1,57 m, altos para la edad de piedra terrícola gracias a la menor gravedad, pero bajos para el resto del planeta, y complexión robusta. Tendrían su propia religión animista, es decir, que en vez de creer en dioses en sí, creían que cada objeto tenía su alma propia con su karma, o ratuk. En sus últimos 200 o 250 años de historia se aislarían de cualquier otro pueblo del planeta y se volverían agricultores. Sus parlantes, pese a tener la opción de elegir, solían escoger el camino del chamán, y a la hora de escoger algo que afectase a toda la comunidad, dos chamanes debatirían dos ideas contrarias, pese a que no representaran lo que realmente piensen, y el pueblo tendría que votar en la bala roca, es decir, bala, conversación, y arroca, líder, es decir, conversación del líder o debate. Y ahora que he metido la lengua, me tengo que comenzar con la fonética. Las consonantes pulmonares son P, B, T, K, G, M, R, S, Z, Sh, J, W, L. La única consonante no pulmonar y eyectiva es Q. Y las vocales son I, U, E, A, O, A. Este idioma se ordena en verbo, sujeto y objeto. He escrito un par de frases y expresiones que nos ayudarán a entender mejor la gramática de la lengua y que, de hecho, nos, o más bien os, ayudarán a entender mejor esta lengua. La palabra hola de por sí no existe, sino que se dice gamaritala, la cual se traduciría literalmente como yo reconozco tú. Lo más destacable de esta palabra es que el verbo reconocer tiene la flexión de número ta,
que hace referencia al presente. Ya sabemos que es en primera persona gracias al ga, que nos sirve como pronombre personal de primera persona del singular y con el la del final, es decir, pronombre personal de segunda persona del singular. Podemos saber que se refiere a ti. Para responder a este hola se dice osaga, es decir, igual yo. Aquí no hay mucho secreto. Hola, hola. Te reconozco, igual yo. Gamaritala, osaga. En cambio, si te quieres despedir, has de decir mamota o mamosu, es decir, desaparezco o desapareceré. Ya por el contexto y por la mera frase hecha ya sabemos que uno habla de uno mismo, por lo que solo necesitamos la flexión de un número de presente o pasado, depende de cómo lo quieras usar. Pongamos que en medio de esta conversación entre la gama ritala y osaga a mamoto o mamosu, le preguntamos al sujeto, ¿Quiero la roa? ¿Casa tu dónde? O más bien, ¿dónde está tu casa? En castellano, usamos pronombres separados cuando queremos expresar posesividad a simple nomenclación, yo a tú, a mí o a tuyo. Pero en turrano siempre se usan los mismos pronombres, que aprovecho de decir que hay 3 personas, primera, segunda y tercera, y 3 géneros, femenino, masculino y neutro barra para ambos. Claro, esto de la inexistencia del posesivo deja de ser cuando especifica de quién es X objeto, eso es mío, lo otro es tuyo, etc. En este caso, en la latinización de este idioma sin alfabeto, se pone un guión entre el objeto y su propietario. Si el marcador de persona y el de posesivo coinciden, el de persona va antes del verbo. De respuesta, kilocalura, casa yo allí o mi casa está allí. Lo que cambia aquí es el propietario. Ahora quien responde soy yo, por lo que ahora se habla de mi casa y se intercambia el interrogante del lugar por el que se pide, es decir, allí. A continuación, si antes de preguntar por la dirección de un desconocido eres un poco más cortés, puedes preguntar desinteresadamente por él, cosa que a todos nos gusta, con un toyotala. ¿Eres? Es decir, ¿cómo estás? En el idioma turra da igual si estado es temporal o perpetuo, que si no lo has intuido es la diferencia entre estar y ser. Aquí eres y ya, o más bien, troyatala, que entre el verbo ser, la flexión de número de presente y pronombre personal de segunda persona del sintagma nos deja, como ya he repetido 3 veces, literalmente la palabra eres, que en el contexto de un saludo se traduce como un ¿cómo estás? Para responder se dice gazir toya, yo bien soy, o más bien, estoy bien. ¿Qué? Si no lo estás y eres sincero, cambias el adjetivo jirako y dices gakozir toya, es decir, estoy mal, o directamente no estoy bien, aunque mejor no estoy bien, porque koajir viene de koa, no, y jir, bien, no bien literalmente. Como fuere, los adjetivos fuera de una especificación se pegan siempre antes del verbo o sustantivo, convirtiéndose en una suerte de prefijo como podemos ver en el jir y el toya. Si cuando te preguntan cómo estás te maravilla su educación, puedes decir mirajin toyala, ojalá bien estar tú, o más bien, gracias. Mir es el interfijo de ojalá. Ese a que veis es en realidad una manera de separar 2 consonantes entre palabras. No queda bien de otro modo. Jin es el adjetivo barra lexema de bien. Toya es el verbo estar. Y la, el nombre de segunda persona del singular. El equivalente de nada, ruka toya yo, sería así será. Tal cual, así o ruk. El a para que la k de ruk no toque la t de toya yo, que de hecho está compuesta por el verbo ser y por la flexión de número de futuro. Digamos que después de preguntar dónde está tu casa, te preguntas si ese es tu destino. Osalo makoyo, la, allí eras tú, o irás allí. Comenzamos con un interrogante directo, el cual se pone cuando la pregunta no consta de ninguna de las 6 Qs, como qué, quién, cómo, etc. En el francés existe esto en el interrogativo est que, luego el adverbio de lugar lejano allí, el verbo ir, la flexión de número de futuro y la segunda persona del singular neutral. Digamos que tu respuesta es un no sé. En este caso se dirá kaotoya koga, es decir, no sé. El adverbio de negación kao, el verbo saber toyako y la primera persona del singular neutral ga, con el guión entre el verbo y el pronombre sin falta. No tiene mucho misterio esta vez. De un momento a otro, el otro hablante de turra saca un reloj de bolsillo prehistórico. Pongo esto para hacer la coña y para introducir la mayor cantidad de tipo de frases posible en el mismo guión, pero esto no es canon. De este modo te dice, mancoso la lora, irás allí, tal cual, verbo ir, flexión de número futuro, segunda persona del singular neutral y adverbio de lugar lejano allí. Tú, hipnotizado por tu amigo el rarito, dices mancoso galora, lo mismo que tu amigo te dijo, pero cambiando el pronombre personal de segunda persona a primera. Luego, tu amigo te manda a ir, mancola y lora. Ir tú debes allí, o has de ir allí. Verbo ir, segunda persona del singular neutro, marcador de imperativo y adverbio de lugar lejano. Makola y lora. Os despedís mutuamente, mamoto por un lado, mamoso por el otro.
desaparezco por una banda, desapareceré por otra. Te vas y en medio de tu ensimismamiento dices, Toya Kazora Ikura. Soy ahora feliz, o más bien, soy feliz. Verbo ser, primera persona del singular neutro, adverbio de tiempo obra y el adjetivo feliz, separando en esta ocasión al adjetivo feliz al ser una excepción de la regla del prefijo barra adjetivo. De alguna manera, estas palabras te sacan de tu trance y recuerdas por qué saliste de tu mugrienta y oscura habitación. Para ir a comprar, por lo que sacas el cubo que tenías en tu mano y vas a la persona que vende agua en grifo. ¿Quién coño ha escrito este? En fin, que le preguntas al dependiente sin saludar ni nada por qué ya hemos saludado al otro y me da pereza volver a explicar el hola, así que vas a grano. Lo va a tomar couro. ¿Esto valer el cuánto? ¿O cuánto vale esto? Demostrativo cercano, verbo valer o costar. Tercera persona del singular neutral o interrogativo de cantidad. He de resaltar que pese a que normalmente los objetos, no confundir con los sujetos, no suelen ser específicamente con un pronombre personal, este no ha sido específico antes, así que sí se especifica. El hombre entonces dice, Lobato Macaulay de Tiskel. La pregunta que acaba de decir, pero cambiando el interrogante por el resultado Lise Tiskel. Es decir, el número 6 y Tiskel. Moneda más la flexión de número en plural. Básicamente, esto cuesta 6 monedas. Te agarra el cubo de las manos y lo llena de agua. A continuación te lo entrega con poca agua. Tú entonces replicas, Toya cola equipo. Es poca agua, tal cual. Toya, verbo ser, como la frase se ha especificado que de lo que se está hablando es de agua, no se necesita un pronombre personal y no se añade. De hecho, es la norma general y el sustantivo agua. Como disculpa, el hombre te dice, Mirkao matoshi la gashato. Ojalá no he hecho yo eso, o mejor dicho, lo siento. Por la longevidad de esta disculpa, es obvio que hay alguna que otra abreviación como Mirkao o Kashatu, pero lo más completo, más educado y en un ámbito más calmado es este. Adverbio de negación, verbo hacer o haber hecho, flexión de número de pasado, primera persona del singular neutral y demostrativo de proximidad. De esta manera, baja la reja de la tienda en tu cara y se va. Tú, como no eres una persona muy lógica, dices soy menos alto que él. Verbo ser, adjetivo barra prefijo de menos atado a la primera persona del singular, pronombre cuantitativo menos, adjetivo alto y tercera persona del singular neutral. Dos adjetivos barra prefijo no suelen estar atados a la misma palabra a la vez. De esta manera, tu interacción con el exterior que hará que sigas en tu habitación por mucho tiempo será la siguiente. Gamaritala, Osaka, Tayatala, Gajir Toya, Mirajin Toyala, Ruka Toyajo, Kilo Galora, Kilo Larra, Ozalora Makozo, Toyakuga, Makozo Lalora, Makozo Galora, Makola Ilora, Mamoto, Mamojo. Toika Sora Ikura. Lobatoma Kouro. Lobatoma Kolize Tiskel, Tola Koya Guipo, Mirkao Matoshali Gashato, Toya Sukera Gapato Yo. Si os preguntáis por qué esta historia es tan pasada de ácido, es no solo para probar distintas maneras de explicar mis lenguas, sino también para recopilar el máximo número posible de tipos de frases en una misma historia. Comparativos, indicativos, cuantitativos, interrogativos, etc. Iré probando distintas maneras de explicar mis lenguas, de todas maneras, así que esperad a nuevos modelos. En este caso creo que así le quito un poco de aburrimiento al asunto. Una cosa que no he podido explicar, por ejemplo, es que los verbos se dividen en tres. Los activos, todos comenzando con ma, aquellas acciones que cada uno hace expresamente como correr, ir o ayudar. Los inactivos, que todos comienzan con to, aquellas acciones que uno hace pero sin hacerlo conscientemente o sin que pueda dejar de hacerlo, como vivir, provenir, poder. Y las impersonales, que todos comienzan con ki, aquellos que no comete ninguna persona, como llover, nevar o hacer sol. Espero que el vídeo os haya gustado. Aparte de hacer pruebas de escenografía de animación para mi serie animada, que os juro que algún día vendrá, pues como ya he dicho, he querido probar con nuevos métodos para explicaros las cosas. Si os preguntáis por qué he pasado de hacer de los idiomas de la UN al de estrellas de roca, que es como he llamado a este universo, es una respuesta simple.
Crear lenguas ocupa mucho tiempo, no un mes como el tiempo que pasa entre vídeo y vídeo, sino 3 o más, por lo que los idiomas que os he ido mostrando últimamente no son unos que he ido haciendo a tiempo real, sino que han sido años de trabajo y recopilado de Conlangs. Son todos los que tengo, aunque de momento me quedan por presentar algunos más y ya no me quedan idiomas de la UN. Al menos ninguno que pueda considerar que esté terminado de verdad, por lo que hasta que no termine ninguno de estos no habrá nuevos vídeos de este, ni de Phalanx. Pero seguiré recibiendo de manera normal, lo tengo todo calculado para que vosotros no dejéis de recibirlo si es que a alguien le gusta. Así que ahora me voy al Aldi.